Listo, pues vamos a comenzar. Muchas gracias nuevamente por su asistencia y puntualidad y bienvenidos a otro webinar de Orben. Yo soy Regina Montes de Oca, soy líder del área de marketing en Orben y pues hoy les vamos a hablar sobre un tema que la verdad se me hace súper interesante y que creo que les va a servir muchísimo, ahorita está muy en boga el tema de la inteligencia artificial y pues Fabricio Castillo, que ya lo conocen, el SSI de seguridad, nos va a hablar un poco de cómo se aplica esta inteligencia artificial a componentes de ciberseguridad que al final les pueden ayudar a ustedes y a sus empresas muchísimo. Pues buenas tardes, Fabricio, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Regina? Buenas tardes. Pues ya saben que cualquier cosa que necesiten, pueden escribirnos al chat si tienen alguna pregunta, al Q&A si también tienen algún comentario, algo que nos quieran platicar, o incluso si necesitan que les activemos su micrófono, lo podemos hacer para que platique con nosotros. Este, pues los dejo con Fabricio para que les platique este tema de afrontando los retos de la nueva normalidad con inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad. Muchas gracias, Regina. Y muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y bienvenidos a este nuevo webinar en el que básicamente los temas que vamos a abarcar vamos a exponer los retos actuales de ciberseguridad en los que estamos afrontando los departamentos de TI actualmente con la nueva normalidad, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que es la inteligencia artificial, el machine learning y el deep learning, ¿no? Vamos a definir más o menos estos conceptos y ver cómo se relacionan y en qué se diferencian. Luego vamos a ver cómo la inteligencia artificial está aplicada a lo que es la ciberseguridad. Luego vamos a conocer las soluciones de ciberseguridad que actualmente ya vienen potenciadas con estos beneficios y características. Y por último, vamos a cerrar con las conclusiones que prácticamente va a ser la manera en la que vamos a afrontar estos retos a los que estamos expuestos actualmente, ¿no? Y pues empezando analizando los reportes que son provistos por los fabricantes de tecnología, entendiendo la situación de nuestros clientes e inclusive entendiendo nuestra propia situación como empresa. A nivel de ciberseguridad, hemos identificado los siguientes retos a los cuales nos estamos afrontando actualmente, ¿no? Que todo se basa en el incremento actual de dispositivos y aplicaciones corporativos que tenemos en las infraestructuras, ¿no? Ya que pues el COVID-2019, como ustedes saben, ha generado que la digitalización se acelere en muchas empresas para garantizar la continuidad del negocio. Por lo tanto, esto implica que muchas empresas que antes tenían políticas muy estrictas, hoy en día están siendo muy flexibles al momento de permitir el uso de dispositivos personales a sus colaboradores para desempeñar sus funciones laborales desde sus hogares, de tal manera de que pues el giro de negocio siga funcionando y la empresa no se vea completamente afectada, ¿no? También ha implicado que muchas empresas contraten servicios que están alojados en las nubes públicas, ¿no? Ya sean servicios software as a service, infraestructura as a service, de tal manera de proveer a sus colaboradores que ahora se están conectando de manera remota toda la realidad, toda la experiencia de conectarse a los sistemas tal como lo hicieran al permanecer en las oficinas, ¿no? Entonces, prácticamente todo esto lo que está ocasionando para el departamento de TI es que primero se incrementen las alertas de ciberseguridad que deban ser analizadas, ¿no? Al día de hoy, por la implementación de distintas soluciones de ciberseguridad que nos van a ayudar a proteger
estos nuevos modelos de brindar servicios de TI a los que nos estamos adaptando, están generando o van a generar un elevado número de alertas, los cuales van a desbordar prácticamente el tiempo de nuestros analistas de seguridad. Y lo que va a suceder es que vamos a pasar, no vamos a lograr atender, investigar y responder cada una de estas alertas, y se van a pasar algunas que posiblemente lleguen a tener un impacto considerable para la organización, ¿no? También gracias a la pandemia y a los recortes que hubo en las empresas, ¿no? Actualmente las tareas de ciberseguridad estaban siendo destinadas al departamento de TI como una función adicional a sus funciones de soportar la infraestructura de comunicaciones y servidores. Por lo tanto, al día de hoy también se ve afectado en la cantidad de analistas que contamos que estén 100% dedicados a inspeccionar cada una de estas amenazas. Y una vez más, retomando el reto anterior, vamos a tener amenazas, vamos a tener alertas de amenazas que no vamos a poder investigar, que van a llegar a causar un impacto considerable para la organización y se va a ver reflejado en un impacto, en un daño a la imagen, en un daño económico, en la violación a alguna regulación nacional o internacional, etcétera, ¿no? Al día de hoy también tenemos amenazas que utilizan también los beneficios de la inteligencia artificial para ser más objetivas, para ser más precisas al momento de cumplir sus objetivos, para pasar desapercibidas de de toda la arquitectura de ciberseguridad que estamos implementando en las empresas, para llegar a causar un mayor impacto y beneficio a la organización criminal que está utilizando este tipo de código malicioso, ¿no? Por lo tanto, también las herramientas actuales o las herramientas tradicionales que tenemos implementadas en nuestra arquitectura de seguridad va a ser prácticamente y se le va a ser imposible poder detectar estas amenazas ya con técnicas muy avanzadas, ¿no? Y pues también algo que ya es recurrente desde hace un par de años, que también contamos con amenazas que utilizan técnicas de cifrado con el objetivo de pasar desapercibidas una vez más a los controles de seguridad que implementamos y lograr sus objetivos, ya sea robar información, cifrar la información, dañar la imagen corporativa de la empresa al ocasionar un defacement de los sistemas, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos afrontar estos retos los departamentos de TI utilizando lo que hoy en día se conoce como inteligencia artificial, ¿no? Y pues actualmente tal vez muchos fabricantes ya están utilizando el término de inteligencia artificial. El término está en boca hace un par de años absolutamente en todas las verticales de negocio, ya que su aplicación está siendo utilizada pues para distintos casos de uso, ¿no? Entonces, por lo que vamos a empezar es un poco a entender a qué se refieren cuando nos hablan de inteligencia artificial, cuando nos hablan de machine learning y cuando nos hablan de deep learning, ¿no? ¿A qué se refieren cuando nos indican que las herramientas que nos están ofreciendo para implementar en nuestra infraestructura vienen potenciadas con estas tecnologías, ¿no? Y para eso vamos a entender primero cada uno de estos términos y vamos a ver cómo están relacionados entre sí, ¿no? Y básicamente, al día de hoy es muy difícil tener una definición exacta de lo que sería la inteligencia artificial. Sin embargo, haciendo un resumen de muchas definiciones que podemos encontrar, podemos decir que la inteligencia artificial son técnicas informáticas que permiten a los sistemas adquirir ciertas habilidades propias de la inteligencia humana,
como por ejemplo entender situaciones y contextos o identificar objetos y reconocer los significados de estos objetos, analizar y resolver problemas, comprender el lenguaje natural y reconocer imágenes, ¿no? Y pues básicamente estas técnicas para lograr este objetivo en un inicio estaban diseñados en base a acciones predefinidas. Eso quería decir que prácticamente teníamos la sentencia de que si ocurre X cosa, debes hacer Z cosa. De tal manera que estos sistemas como tal no eran completamente inteligentes, ya que necesitaban que un programador, que una persona, que un recurso humano declare cada una de estas sentencias, ¿no? Y es así como apareció el primer ajedrez con inteligencia artificial, en el cual básicamente tenían la sentencia en base a los movimientos de cada uno de las figuras del ajedrez, ¿no? Como por ejemplo, tenían una sentencia ya programada por un humano que indicaba que si una ficha cualquiera del color opuesto se encuentre en la línea de ataque del alfil, el alfil debe atacar a esa ficha, ¿no? Prácticamente ahí estaba el programa, se estaba ejecutando en base a un análisis que hacía del juego y comparándolo con sentencias que habían sido configuradas anteriormente por un humano, ¿no? Entonces, prácticamente toda la parte de clasificación de las figuras que interactúan en el ajedrez, como el reconocimiento de estas, se veía bastante limitado. Y la acción, o bueno, la habilidad de que el sistema pueda tomar sus propias decisiones, también se encontraba completamente limitado a las instrucciones que el desarrollador podía haber incluido en la programación de este código, ¿no? Con el objetivo de mejorar esta parte, de volverlo ahora sí más inteligencia artificial, nace lo que hoy conocemos como el machine learning, ¿no? Que prácticamente su traducción adecuada al español sería el aprendizaje automático, no el aprendizaje de máquina, ¿no? El machine learning prácticamente no es algo que sustituye a la inteligencia artificial, sino que es una rama de la inteligencia artificial, nace de la inteligencia artificial y es prácticamente la idea de que los sistemas puedan aprender datos, identificar patrones y tomar decisiones con la mínima intervención humana. Es decir, que si volvemos al ejemplo del ajedrez, en, el, en, la, en la inteligencia artificial tradicional, o bueno, en la primera inteligencia artificial que se desarrolló, nos basábamos únicamente en sentencias que un desarrollador introducía de acuerdo a los movimientos de cada una de las fichas. Ya con el machine learning, prácticamente a los juegos de ajedrez ya no había que alimentarles de información de cuáles eran los movimientos de las fichas, sino que estos eran alimentados de jugadas ya de partidas de ajedrez, de jugadas, de técnicas de ajedrez establecidas, de tal manera que la herramienta pueda aprender, ¿no? De estas partidas que forman parte de su base de datos de conocimiento de todas las técnicas de ajedrez y clasificar las figuras de tal manera de que ahora sí ya agregamos la parte de que la máquina o el sistema ya puede tomar decisiones por sí misma. Entonces, prácticamente aquí ya obviamos o ya no tenemos la necesidad de un programador que esté introduciendo todas las sentencias para que la máquina pueda jugar ajedrez, ¿no? Entonces, prácticamente la principal diferencia entre la inteligencia artificial y el machine learning es que la inteligencia artificial es la capacidad de jugar ajedrez y el machine learning es la técnica de entrenamiento para enseñar al sistema a jugar ajedrez, ¿no? Entonces,
En términos tal vez más comunes, el machine learning es colocar a una persona a leer un libro y la inteligencia artificial es el conocimiento que va a adquirir esa persona de haber leído ese libro, ¿no? Y pues el machine learning eh, tiene dos formas. El primero es el aprendizaje supervisado y el segundo es el aprendizaje no supervisado, ¿no? Y prácticamente la diferencia está en el nombre. En el supervisado, el sistema va a entender datos estructurados y va a ser diseñado, está diseñado en base a un árbol de decisiones, ¿no? Es decir, que a pesar de que el humano ya no tiene la necesidad de introducir todas las sentencias, todavía tiene la necesidad de alimentar al sistema con información que va a ser estructurada, es decir, que va a tener cierta forma y tipo, ¿no? Y va a ser, ya va a estar normalizada, de tal manera que el sistema pueda aprender únicamente de esta información que va a ser introducida por el humano, ¿no? Luego tenemos el aprendizaje no supervisado, en el que ya se llega a lo que se pretendía con la inteligencia artificial, que es que prácticamente el sistema ya no requiera de una estructura de los datos, ¿no? Sino que ya pueda él mismo comprender contextos mucho más amplios de todos los datos que estás recibiendo y poder realizar todas las técnicas ya en base a probabilidades, ¿no? Y para que esto quede un poco más claro, lo que vendría a ser el aprendizaje supervisado son los sistemas expertos en los que, en base a un árbol de decisiones, por ejemplo, algo muy común es todas las aplicaciones que al día de hoy, en base a una serie de preguntas, nos pueden ayudar a determinar si estamos infectados de COVID o no. No, prácticamente eso es un sistema experto en el que el desarrollador aún tuvo la necesidad de introducir información al sistema acerca de, en este caso, COVID-19, para que pueda determinar si una persona está infectada o no. Y una limitante que tiene es que esta información no puede ser actualizada automáticamente por el sistema. Es decir, que si hay nuevos datos de COVID-2019, el desarrollador va a tener que introducir estos nuevos datos a la herramienta para que pueda mejorar en sus predicciones de si una persona está infectada o no. ¿No? También tenemos los primeros patrones, los primeros algoritmos de reconocimiento de patrones y ahí tenemos una gráfica, ¿no? Que indica de cómo confundir al machine learning, ya que ahí si se logra identificar son algunas fotos de panqueques con chispas de chocolate o uvas y fotos de pequeños chihuahuas, ¿no? Prácticamente ahí la función del machine learning podía haber sido identificar fotos de chihuahuas, sin embargo, al no ser 100% autónomo todavía, podía ser confundido con estas imágenes de panqués con chispas de chocolates que parecen ser fotos de chihuahuas, ¿no? Luego ya, como un ejemplo de lo que es el aprendizaje no supervisado, que son las primeras pautas en el que el lenguaje ya no requiere eh, casi nada de la intervención humana, ya tenemos como ejemplo todos los dispositivos de asistentes de hogar que utilizan el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Como Alexa, que prácticamente es una de las primeras tecnologías que utilizó lo que es el aprendizaje no supervisado, de tal manera de poder ayudarnos, ¿no? Con las preguntas o acciones que nosotros le vayamos a dar, inclusive en un lenguaje humano.
¿no? De tal manera que la herramienta tenía la capacidad de convertir el lenguaje humano al lenguaje máquina y en base a ello tomar las decisiones más adecuadas. De la parte del machine learning no supervisado, llega lo que ya se conoce como el deep learning, ¿no? Que el deep learning prácticamente ahora es un tipo de machine learning que entrena a un sistema para que aprenda por cuenta propia mediante el uso de muchas capas de procesamiento, ¿no? Entonces, prácticamente ya en este nivel de inteligencia artificial que tenemos con Deep Learning, ya los datos pueden ser tanto estructurados como no estructurados y el algoritmo de inteligencia artificial va a tener la capacidad de categorizar y clasificar cada uno de estos datos y su principal característica es que están diseñados en base a redes neuronales, ¿no? Lo que quiere decir que prácticamente lo que se quiere imitar con este modelo es replicar el mismo funcionamiento que tendría una neurona que forma parte del cerebro humano. De tal manera que la principal ventaja o el principal beneficio que tiene la inteligencia artificial con deep learning, con aprendizaje profundo, es que prácticamente el sistema ahora sí puede actualizar sus bases de datos de conocimiento e investigar nueva información por sí mismo, ¿no? Ya no es necesario que ésta esté siendo alimentada por un programador o o por un recurso humano que esté modificando, que esté actualizando esta información, ¿no? Y principalmente ya gracias a a lo que es el deep learning, es que actualmente ya podemos ver como ejemplo la parte de los autos autónomos, ¿no? Que ya pueden reconocer distintos patrones, entender todo el contexto que está a su alrededor y poder direccionar un vehículo incluso sin cometer, tomando todas las precauciones adecuadas, ¿no? Entonces esto lo hace en base a que ya puede entender todos los datos no estructurados que está asimilando del ambiente, ¿no? La cantidad de tráfico, los autos que tiene más cerca, el tamaño de la avenida o de la calle, etcétera, con el objetivo de, por sus propias decisiones, ver cuál es la decisión más correcta para manipular el auto, ¿no? Entonces ya aquí ya podemos ver sistemas de inteligencia artificial muy avanzados, ¿no? Que inclusive por comentarios de algunos expertos como Elon Musk, Bill Gates, se llega a tener un temor sobre este tipo de algoritmos, ya que pues su nivel de control que pueden llegar a tener sobre las computadoras o sobre los sistemas puede sobrepasar el control humano, ¿no? Entonces, sin embargo, ya lo vemos aplicada esta tecnología en muchas verticales, ya que además otra de sus principales beneficios es su poder predictivo, ¿no? Entonces, gracias a ello está siendo muy utilizado en entornos financieros, en entornos climatológicos, científicos, etcétera, ¿no? Y pues para hacer un resumen de lo que vendría a ser inteligencia artificial, machine learning y deep learning, tenemos que a nivel global tenemos lo que es la inteligencia artificial, que es un sistema de solución de problemas complejos que toma medidas sin intervención humana. Y eso lo hace en base a un aprendizaje automático, que es la capacidad de aprender de las tendencias estadísticas de los datos sin programación explícita.
¿no? Y cómo es que se aprende, cómo es que el sistema logra aprender de manera automática gracias al aprendizaje profundo y al uso de redes neuronales artificiales con el deep learning, que prácticamente es el uso de redes neuronales profundas para aprender y tomar decisiones con datos complejos, ¿no? Entonces, aquí podemos concluir que ninguna llegó a reemplazar a la anterior, sino que es una subparte de la anterior y su objetivo, como en todo lo que tiene que ver con tecnología, es mejorar y obtener mejores beneficios eh, para la vida humana en distintas verticales. Y en el caso de este webinar, nos vamos a enfocar en esos beneficios en materia de ciberseguridad, ¿no? Como la inteligencia artificial aplicada a ciberseguridad nos ayuda hoy en día en temas de ciberseguridad, ¿no? Sus principales aplicaciones están dadas en la reducción de alertas clasificadas como falsos positivos, ¿no? También está utilizada para anticiparse a amenazas informáticas, ¿no? También tiene la capacidad de identificar amenazas dentro de lo que es el tráfico cifrado, tiene la capacidad de automatizar procesos de respuesta a incidentes de seguridad que antes eran, bueno, era mandatoria la intervención y skills de un recurso humano y pues colabora de manera considerable en la detección de amenazas en los dispositivos IoT que al día de hoy están empezando a formar parte de las redes IT, ¿no? Que prácticamente es la unión de toda la red industrial a lo que vendría a ser la red IP. Y empezando con el primero, de la reducción de alertas clasificadas como falsos positivos, ¿no? Vamos a aprovechar que la inteligencia artificial tiene la capacidad para identificar clasificar y reconocer patrones específicos de toda esta información que va a ser entregada de toda nuestra arquitectura de ciberseguridad actual, de tal manera de que en lugar de que tengamos un analista realizando la investigación de cada una de estas alertas y clasificándola como falso positivo o verdadero positivo, ya aprovechemos las capacidades de la inteligencia artificial para poder eh, ejecutar esta actividad, esta parte de lo que vendría a ser el proceso de respuesta o de gestión de incidentes, ¿no? De tal manera que ya no necesitamos un centro de operaciones de seguridad con 1000 agentes para que puedan absorber la demanda de alertas actuales, sino que ya podemos aprovechar las características de la inteligencia artificial para que las alertas que nos vayan a llegar sean de valor, sean alertas que vayan a representar un impacto para el negocio y valga la pena investigarlas y darle una respuesta. Y no así como alertas que representan, pueden sí ser un falso positivo, por ejemplo, es una alerta que sí se disparó en una herramienta de seguridad, sin embargo, no siempre se trata de una amenaza como tal, ¿no? Por ejemplo, en estos últimos días, bueno, en estas últimas épocas, con el incremento de herramientas como Webex, Zoom, etcétera, se identificaba muchas amenazas de exfiltración de información en nuestros clientes, ¿no? Y esto en base al incremento del uso de este tipo de aplicaciones, ¿no? Como era un patrón de, como era un patrón anormal a lo que se tenía de manera tradicional en la empresa, empezó a disparar alarmas, ¿no? Las cuales pues representan un falso positivo porque es lo que es el trabajo que están desempeñando actualmente los colaboradores desde casa, ¿no? Entonces,
estas alarmas, en lugar de que sean investigadas por un analista, son investigadas por la inteligencia artificial y únicamente son entregados a las herramientas de investigación las amenazas que sí vayan a representar un impacto para la organización. De los beneficios o de las aplicaciones que tiene la inteligencia artificial en ciberseguridad es que nos permite anticiparnos a amenazas informáticas, ¿no? Hay estudios realizados de que la inteligencia artificial potenciada con Deep Learning logró anticiparse hasta en un 60% a las amenazas de ransomware, ¿no? Y esto a que no se basa en que no solo analizan bueno, están buscando un archivo que contenga el código malicioso y que haga referencia a una firma, sino que están analizando prácticamente todo el comportamiento en base a un patrón normal con el patrón de la situación actual, ¿no? Que está teniendo como actividad dentro, por ejemplo, dentro del dispositivo final, ese ransomware, ¿no? Y además que habíamos hablado de que la inteligencia artificial con Deep Learning intenta simular una neurona, o bueno, intenta simular las neuronas del cerebro. Podemos crear una red de neuronas alimentando o bueno, asociando todos los componentes o la mayor cantidad de componentes de ciberseguridad de nuestra arquitectura, de tal manera que las herramientas no solo tengan un punto para identificar, que en este caso, como en el ejemplo que estaba comentando, era un dispositivo final, sino que en base a las conexiones que tiene hacia algún sitio web, hacia alguna resolución de nombre de dominio, en base hacia los patrones que tenga a nivel de tráfico, como cantidad de paquetes, volumen de los paquetes o información que es provista por los cybersecurity intelligence que tenemos actualmente muchos por todo el mundo, ¿no? Como Talos en caso de Cisco o Open Threat Exchange en el caso de Allen Bolt, que ahora es AT&T Cybersecurity. Eh, Toda esta información nos va a ayudar prácticamente a identificar cuando un ransomware está ingresando a nuestra red, no solo cuando se está ejecutando en un dispositivo, en el dispositivo final, ¿no? Que vendría a ser si únicamente tenemos el antimalware potenciado con inteligencia artificial, ¿no? Si creamos una malla entre toda nuestra arquitectura de seguridad, si logramos una sincronización entre todos nuestros componentes, vamos a poder anticiparnos a gran medida a este tipo de amenazas. Y de la misma manera a amenazas de zero day, que son las amenazas que pues por sí mismas nuestras herramientas de seguridad no tienen la capacidad de detectar, porque no se trata de un ataque conocido, no se trata de la explotación de una vulnerabilidad publicada, sino que se trata de algo nuevo. Sin embargo, por el comportamiento, por los patrones que se vayan a tener y que se vayan a alimentar y a analizar de toda la arquitectura de seguridad, el tiempo de exposición que vamos a estar, al que vamos a estar con un ataque de zero day va a ser muchísimo menor al que estábamos cuando teníamos un antivirus tradicional, ¿no? Ya que ahí prácticamente cuando nos veíamos impactados por un ataque de zero day, por más heurística que tenga nuestro antivirus, teníamos que tomar una muestra y mandarlo a los laboratorios del fabricante y esperar hasta la próxima actualización de firmas para que se pueda detectar ese código malicioso, ¿no? Entonces, todo ese tiempo de espera en el que estábamos expuestos a este tipo de ataques, con este tipo de soluciones o con esta aplicación de la inteligencia artificial, prácticamente ya vamos a poder prevenir o detectar los ataques en etapas tempranas, ¿no? Antes de que vayan a causar un impacto a la organización. Y como vamos a tener una arquitectura
trabajando sobre inteligencia artificial, ya contamos con las herramientas adecuadas para poder identificar todos los ataques que vienen impulsados por inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, ya sabemos que ahí el atacante ya sabe que la víctima tiene un antimalware que está potenciado con inteligencia artificial, por lo tanto va a hacer un reconocimiento de comportamiento. Entonces, lo que yo voy a hacer es desarrollar un ransomware que asuma el comportamiento del usuario. Por ejemplo, que hoy llegue a al dispositivo, ya sea por adjunto en un correo electrónico o que el colaborador me descargue de un sitio web y voy a permanecer, el código va a permanecer stand-by por 24 horas y va a descargar todas las herramientas necesarias para establecer el rootkit que va a armar el paquete que va a establecer el comando y control de un sitio web que va a ser generado ese mismo momento, de tal manera que parezca que el colaborador está navegando de manera normal en un sitio web y pase desapercibido, ¿no? Entonces, eh, empieza a asumir el código malicioso aprovechando la ingeniería, la inteligencia artificial, empieza a asumir el comportamiento del usuario para pasar desapercibido de las amenazas. Sin embargo, como tenemos toda nuestra arquitectura de ciberseguridad intercambiando información, vamos a poder detectar que el sitio web al que se está conectando el código malicioso para descargar los rootkits y establecer los paquetes de comando y control es un dominio que ha sido creado primero de manera aleatoria y segundo, no tiene más de 24 horas de haberse creado, ¿no? Por lo tanto, las herramientas de detección de nuestro Internet Secure Gateway va a prevenir estas conexiones, ¿no? De tal manera que va a evitar que se complete todo el ciclo de vida del código malicioso del atacante y no llegue a su objetivo, que es cifrar los datos o empezar a exfiltrar la información sensible para el negocio, ¿no? Entonces, de esa manera es que la inteligencia artificial puede anticiparse a las amenazas informáticas. Identifica amenazas en tráfico cifrado y esto puede sonar muy tradicional, muy de vieja escuela. Sin embargo, la capacidad o bueno, el principal beneficio es que las herramientas actualmente que vienen potenciadas con esta característica pueden analizar, pueden detectar las amenazas sin la necesidad de descifrar el tráfico. Eso quiere decir que ya no necesitamos equipos bastante robustos que tengan la capacidad de decryption, ¿no? Ya que si habilitamos esta capacidad en nuestros firewalls, en nuestros Next Generation Firewalls, vamos a ver directamente impactados los performance de los dispositivos, ¿no? Por lo cual algunos fabricantes incluso cuentan con sus propios decrypts como appliance independientes para cumplir estas funciones, ¿no? Sin embargo, una vez más, por la clasificación de patrones, por el reconocimiento y clasificación de patrones, por el aprendizaje de patrones cifrados, ¿no? Y el intercambio de información que se puede dar, no solo en nuestro ecosistema de ciberseguridad, sino que con prácticamente un análisis del tráfico de todo el mundo con los Cybersecurity Intelligence, es que las herramientas al día de hoy tienen la capacidad de identificar amenazas sin la necesidad de estar descifrando el tráfico, lo que las hace muy precisas y muy eficientes al momento de identificar amenazas y no requieren de supercomputadoras para ejecutarse. Otra aplicación es la automatización de procesos de respuesta a incidentes, ¿no? Que prácticamente, una vez más, teniendo en conjunto toda nuestra arquitectura de ciberseguridad, cuando se detecte alguna amenaza que pueda
representar un impacto, ¿no? Ya habíamos dicho que la herramienta tiene la capacidad de clasificar las alertas. Cuando clasifica una de estas alertas, lo hace de manera temprana y comparte información con toda la arquitectura. Y la siguiente capa es que va a tener la capacidad de tomar acciones sin la necesidad de la intervención humana. Es decir, que en un modelo tradicional, en un proceso de gestión y respuesta a incidentes tradicional, una vez que los sistemas alertaban, pues generaban una alerta, los analistas la identificaban, la clasificaban, le daban una prioridad, un nivel de impacto, y lo siguiente era darle la respuesta al incidente. Y para dar una respuesta, la primera tarea para dar respuestas al incidente era aislar el dispositivo. ¿No? Prácticamente teníamos que sacar al dispositivo de la red, apagar el dispositivo, tomar todas las muestras de los discos duros, memorias volátiles, etcétera, de tal manera que podamos analizar toda esa información y también detengamos o evitemos alguna propagación dentro de nuestra infraestructura. Actualmente esta actividad ya es realizada de manera automática por todas las herramientas de ciberseguridad que forman parte de nuestra arquitectura. Es decir, que al momento de identificar un dispositivo comprometido, las soluciones de ciberseguridad tienen la capacidad de intercambiarse información y tomar acciones de tal manera de restringir cualquier comunicación del activo comprometido. Luego, luego de que se hace el análisis de ese dispositivo, volviendo al entorno tradicional, el forense tenía que analizar todas las imágenes obtenidas, toda la información obtenida del dispositivo comprometido e identificar los indicadores de compromiso para que estos identificadores de compromiso, ya sean URLs, direcciones IP, hashes de archivos, etcétera, sean alimentados a las herramientas de seguridad pues para evitar que más dispositivos sean víctimas de la misma amenaza, ¿no? O se conectan al mismo sitio malicioso, se conectan al mismo servidor de comando y control, ejecuten el mismo código malicioso, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, todas estas acciones también ya las pueden tomar de manera automática las herramientas, ¿no? Es decir, que al identificar una amenaza ya intercambian información para establecer los indicadores de compromiso, también comparando con distintas fuentes de amenazas, ¿no? Ya prácticamente algo que era hace un par de años como que si tu herramienta es Kaspersky, te va a detectar lo que Kaspersky detecta, o que tu herramienta es Cisco, te va a detectar lo que Cisco detecta. Eso ya no es válido, ya que actualmente a una herramienta de cualquiera de los fabricantes actuales los podemos alimentar de el feed de Cybersecurity Intelligent de nuestra preferencia, utilizando distintos protocolos de comunicación, de tal manera que todo el tiempo van a estarse alimentando de nuevos indicadores de compromiso, nuevas técnicas de amenazas y mejorando su capacidad de detección, ¿no? Entonces, prácticamente todo el bloqueo que se va a realizar cuando se detecte estos indicadores de compromiso a nivel de URL filter para bloquear dominios, a nivel de Internet Secure Gateway, o a nivel de bloquear correos electrónicos o bloquear comunicaciones a nivel de firewall, etcétera, inclusive a bloquear cuentas de usuario, ya se puede realizar de manera automatizada, ¿no? Con un workflow específico para cada una de las amenazas que vayan a impactar nuestra organización, ¿no? Algo que les comentaba, ¿no? El código malicioso, los ransomwares potenciados por inteligencia artificial tienen la capacidad de generar un dominio como el que vemos en el ejemplo, de pues un dominio así raro, para utilizarlo y garantizar el anonimato del hacker al momento de establecer la comunicación de comando y control con el servidor de comando y control, ¿no? Entonces, prácticamente
de la misma manera en la que la herramienta crea este dominio, que lo hace utilizando lo que es el procesamiento del lenguaje natural, que habíamos visto que era una de las técnicas de inteligencia artificial, es que las herramientas al día de hoy pueden identificar también este tipo de dominios y generar bloqueos automáticos, ¿no? Sin intervención humana, de tal manera de ser muy eficientes al bloquear las comunicaciones de comando y control. ¿Y qué sucede cuando bloqueamos las comunicaciones de comando y control? Prácticamente tenemos código malicioso tonto ejecutándose en el dispositivo porque no va a poder ejecutar comandos, no va a poder descargar llaves de cifrado. Por lo tanto, también estamos reduciendo el impacto que va a tener este código malicioso en el activo, ¿no? Posiblemente se va a quedar generando claves de registro, se va a quedar intentando comunicarse con el servidor de comando y control, pero no va a llegar a tener un impacto serio para la organización, ¿no? Y todas las actividades anteriormente mencionadas también van a ser detectadas por las herramientas y pues en su momento procesos matados o llaves de registro sanitizadas o depuradas, ¿no? Y por último, también algo que estábamos comentando, la parte de bloqueo automático de sitios maliciosos a nivel de sitios web o a nivel de correos electrónicos, ¿no? También en base a toda la información que las herramientas pueden compartir entre sí. Eh, Otra de las aplicaciones es que este tipo de tecnologías actualmente está siendo muy implementado para la detección de amenazas en dispositivos IoT, ya que como le había comentado, al día de hoy estos dispositivos están formando cada vez de manera más importante parte de las redes IP, de las redes TI, ¿no? Por lo tanto, al día de hoy están expuestas prácticamente a las mismas amenazas, ¿no? Si buscamos ransomware en IoT, ya no es un término que no nos vaya a arrojar resultados en Google, ya inclusive con un par de malas anécdotas de parte de algunas industrias que sufrieron secuestro de sus dispositivos industriales, ¿no? Y esto representa impactos mucho más grandes para las empresas que el simple hecho de tal vez cifrar únicamente las bases de datos, porque quiere decir que estas amenazas a nivel de OT tienen la capacidad de detener líneas de producción o de estropear líneas de producción, lo que pues se representa en días de no operación y pues obviamente muy elevadas pérdidas económicas, ¿no? Entonces, los atacantes están aprovechando el nuevo impulso hacia la introducción de estos dispositivos a las redes IP y pues están ahí buscando nuevas maneras de comprometer la seguridad, ¿no? Entonces, ahí la inteligencia artificial está formando un rol muy importante, está formando un rol muy importante al momento de detectar las amenazas, ya que a diferencia de un dispositivo de cómputo que utiliza un usuario al que le podemos configurar un proxy, le podemos instalar un anti-malware, un host firewall, un host IPS, etcétera, le podemos aplicar una GPO a nivel de Active Directory, etcétera, un sensor un sensor industrial, un robot, un motor, se encuentra completamente limitado, ¿no? Ya que sí tiene una interconexión a nivel IP para que reciba instrucciones y envíe información, sin embargo, no tiene una interfaz como lo tendría un dispositivo de usuario, ¿no? Por lo tanto, ahí nos vemos un poco limitados al momento de no solo proteger estos dispositivos, sino que también detectar las amenazas que se vayan a presentar, ¿no? Entonces, para esto también existen soluciones
que aprovechan la inteligencia artificial para identificar amenazas en en el tráfico, en las comunicaciones que están generando estos dispositivos industriales y correlacionarlos con los eventos que pueden generar estos dispositivos al cumplir cada una de sus etapas, de sus etapas, de sus funciones. De tal manera que haciendo un análisis, un aprendizaje, un entendimiento de todo, del contexto de la industria, es que las herramientas tienen la capacidad de identificar amenazas que se estén presentando dentro de las infraestructuras industriales. Es por eso que se conoce que también, pues, esto se conoce como las tecnologías de detección de amenazas agentless, ¿no? Que no necesitan un agente para detectar las amenazas, ¿no? Tienen la capacidad de monitorear, entender y comprender los monitoreos industriales que actualmente están utilizando, ¿no? Como Siemens, Modbus, etcétera, ¿no? Tienen la capacidad de monitorear cambios y anticiparse a desastres que se estén realizando en la infraestructura industrial, ¿no? De tal manera de poder detectar cuando se estén realizando algún cambio no autorizado, alguna modificación no autorizada que de alguna manera vaya a impactar en la línea de producción o en el producto final de esa línea de producción, ¿no? Y pues, por último, también los ataques cifrados están presentes en este tipo de escenarios y pues los monitoreo avanzado de tráfico que permite la identificación de patrones o bueno, de amenazas en este tipo de tráfico, también refuerza esta parte con el objetivo de mantener seguros nuestros sistemas industriales. Y ya para terminar, tenemos las soluciones que actualmente podemos encontrar en el mercado que vienen potenciadas por lo que es inteligencia artificial. Pues tenemos lo que son los Next Generation SIEM, que los SIEM son dispositivos que nos van a ayudar a gestionar todos los eventos, todos los syslogs de nuestros servidores y arquitecturas de seguridad y son los que vienen con toda la aplicación de la reducción de falsos positivos, ¿no? Prácticamente esta va a ser la herramienta de nuestros centros de operaciones de seguridad que va a ayudar a optimizar la operación y los recursos de nuestros ingenieros, ¿no? Como también va a apoyar de manera considerable en la investigación y respuesta que vayamos a dar a las amenazas, ya que también tiene la capacidad de integrar no solo la arquitectura de seguridad, sino también integrar la infraestructura de red, la infraestructura de servidores, la infraestructura de dispositivos de usuario dentro de lo que es el mundo de información que se va a analizar, interpretar, categorizar, clasificar, de tal manera de poder anticiparse de manera más precisa a cualquier amenaza que pueda afectar a las organizaciones. Luego se tienen los Network Traffic Analysis, que prácticamente son herramientas que a nivel de un análisis del protocolo NetFlow, del tráfico empaquetado en protocolo NetFlow, tienen la capacidad de identificar amenazas como conexiones de comando y control, explotación de vulnerabilidades, exfiltración de datos, acaparamiento de datos, tiene la capacidad de detectar amenazas dentro de lo que son, dentro de lo que es el tráfico cifrado, y pues son de las mejores soluciones que podemos implementar al día de hoy para complementar las soluciones de monitoreo de seguridad tradicionales y tener un mejor panorama de nuestros flujos de comunicación de redes, ¿no? Como también incrementar el alcance de monitoreo a las comunicaciones horizontales y no tanto así a las comunicaciones verticales, que es pues el principal monitoreo que teníamos con los IDS tradicionales o simplemente con los firewalls. Con este tipo de tecnología podemos llegar incluso a monitorear a nivel horizontal, es decir, a dos usuarios que están conectados incluso dentro del mismo segmento de red. Tenemos también la tecnología del User Entity Behavior Analytics,
que es prácticamente la tecnología que nos va a ayudar a comprender y a entender el comportamiento de cada uno de nuestros usuarios y poder identificar cualquier amenaza, cualquier código malicioso que se esté haciendo pasar por uno de ellos para lograr afectar a nuestros sistemas, ¿no? Prácticamente estas herramientas van a obtener toda la información de las herramientas con el objetivo de tener una perspectiva de qué es el comportamiento normal que tienen los usuarios y también los va a clasificar en base a sus funciones y a sus roles, ¿no? De tal manera de poder aplicar las políticas de control de acceso de manera también mucho más simplificada. Algo que seguramente se escuchó hablar mucho, pues son los anti-malwares, que hoy en día vienen potenciados con inteligencia artificial, con el propósito de identificar amenazas o códigos maliciosos basándose en el comportamiento de cada uno de estos códigos y no tanto en la base de firmas de archivos maliciosos que tenga el laboratorio de nuestro fabricante, ¿no? Y de esta manera anticiparnos a cualquier amenaza avanzada que pueda llegar a comprometer los dispositivos finales. Luego se tienen los Internet Secure Gateways, que prácticamente van a permitir o van a darnos una capa de seguridad en la navegación web, ya que tienen toda la capacidad necesaria para poder identificar y bloquear de manera automática cualquier sitio que vaya a representar un riesgo para nuestros usuarios y son mucho más eficientes pues que nuestros URL filter tradicionales que estaban esperando que nosotros les incluyamos todas las sentencias o todas las URLs o direcciones que queramos denegar. En este caso ya aprovechamos toda la parte de inteligencia artificial para que la herramienta tome sus decisiones por sí misma. Sin embargo, también en caso de que exista algún requerimiento muy específico, es posible crear políticas de manera manual, ¿no? Pero ya la parte de todas las nuevas amenazas que generan nuevos dominios de manera constante e inclusive con formas y descripciones aleatorias, ya queda cubierto de manera automática, ¿no? Luego tenemos la parte del Security Orchestration, Automatization and Response, que se conoce como SOAR, ¿no? Que es prácticamente las herramientas que al día de hoy nos van a permitir automatizar gran parte de las actividades de respuesta a incidentes, de tal manera de ya no depender al 100% de un recurso humano para empezar a contener y mitigar las amenazas que vayan a causar una afectación a nuestro negocio y de esta manera también anticiparnos a estas amenazas y evitar que vayan a tener una afectación que sea económica, reputacional o a nivel de cumplimientos o regulaciones nacionales o internacionales, ¿no? Y prácticamente es el Security Orchestration, Automatization and Response, es de las soluciones de ciberseguridad que actualmente se tienen con más nuevas en este tema, por lo tanto también de seguro son las que mayores beneficios nos van a presentar en los próximos meses, ¿no? Y pues ya para terminar, tenemos la parte de los retos que habíamos identificado al inicio, que eran el incremento de alertas de ciberseguridad que deben ser analizadas, los limitados recursos humanos en el área de ciberseguridad y las amenazas impulsadas por inteligencia artificial y las amenazas que utilizan técnicas de cifrado. Prácticamente estos retos los podemos afrontar con las tecnologías de ciberseguridad adecuadas, ya que como habíamos visto durante la presentación, estas están orientadas a reducir las alertas clasificadas como falsos positivos, ¿no? Están orientadas a la automatización de procesos de respuesta a incidentes y de esta manera ya estamos atacando los dos primeros retos, ¿no? Que es el incremento de alertas y los recursos humanos limitados, ¿no? Ya que ahora tenemos inteligencia artificial
desempeñando esas funciones que antes eran necesarias un recurso humano. Además que podemos anticiparnos a amenazas avanzadas, podemos detectar amenazas en dispositivos a los que no les podemos instalar ningún host firewall, host IPS, un anti-malware, ¿no? Aprovechando todas las ventajas que, que tiene la inteligencia artificial al momento de anticiparse a las amenazas, ¿no? Y identificar estas amenazas interpretando distintas fuentes de información. Y por último, el incremento de amenazas que utilizan tráfico cifrado. Una vez más, la inteligencia artificial tiene un aplicativo específico en este reto, ya que pues es un reto a nivel mundial que causó mucha preocupación, porque también una manera de proteger los sistemas fue aplicar técnicas de cifrado, específicamente para cumplimiento de regulaciones que manejan datos financieros o datos personales, y pues la aplicación de estas tecnologías estaba obstruyendo los monitoreos de seguridad, ¿no? Por lo tanto, estaba dejando muchas brechas abiertas. Y es por eso que esta parte es muy importante al día de hoy, ya que podemos incrementar nuestros niveles de seguridad implementando técnicas de cifrado sin ver afectadas nuestras técnicas de monitoreo que vamos a dar a nuestras comunicaciones. Y pues eso sería todo. Espero que les haya ayudado y al día de hoy puedan comprender mejor cómo las herramientas de ciberseguridad potenciadas con inteligencia artificial les van a ayudar a sus negocios, e inclusive esperaría que después de hoy también puedan definir de mejor manera sus estrategias de ciberseguridad en base a los retos a los que se vieron más identificados, eligiendo las tecnologías de seguridad más adecuadas. Y pues cualquier ayuda que necesiten, aquí estamos para apoyarlos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabricio. Pues sí tenemos varias preguntas antes de finalizar y preguntas muy interesantes, te las digo. La primera es, ¿cómo ejecutar todo lo hablado en un país sin leyes afines a temas tecnológicos? ¿Podrían las empresas de ese país hacerlo con leyes existentes de otro país? Por ejemplo, así como la protección de datos de Europa, páginas web no europeas deben adaptarse a esa ley. ¿Funcionará con la ciberseguridad y la inteligencia artificial con ley o sin ley? Sí, prácticamente hay países que tienen mucho más maduro la parte de las regulaciones de ciberseguridad, como hay países que tienen pues esta parte todavía en los primeros pasos, ¿no? Sin embargo, hay regulaciones internacionales, como por ejemplo, en el caso de la Ley General de Datos Personales, esa sí está muy enfocada a Europa, pero tenemos como ejemplo la regulación de PCI DSS, por ejemplo, que está orientada a la regulación de todos los pagos con tarjeta, de todos los negocios que aplican pagos con tarjeta a nivel de sus aplicativos web o sitios de e-commerce, etcétera, que pues debemos nosotros alinearnos a esos requerimientos, a esas regulaciones, a pesar de que nuestro país no necesariamente nos lo exija, ¿no? Ya que, por ejemplo, en los sitios de e-commerce, si nosotros vamos a extender nuestro mercado utilizando el Internet fuera de nuestro país, ya no solo tenemos que mirar regulaciones de nuestro país, sino que también regulaciones de hacia dónde queremos extender nuestro mercado, ¿no? Y por ejemplo, en este caso, tomar como referencia PCI DSS es muy buen marco de referencia, ya que es una metodología aprobada, alineada a nivel internacional, ¿no? Que inclusive muchos países para formalizar, o bueno, para formular sus propias
regulaciones a nivel de seguridad utilizan estos marcos de referencia internacionales, ¿no? Otro caso, otro ejemplo es la parte de ISO 27000, ¿no? En la que prácticamente esta es otra regulación internacional, ¿no? Que pues lo que va a ayudarnos es a ser tal vez más competitivos para en nuestro mercado, dando mayor confianza a nuestros clientes, tal vez desde el punto de vista más básico, como también nos va a ayudar, pues dándonos los lineamientos de las mejores prácticas que tenemos que realizar para mantener seguros nuestros sistemas, ¿no? Como también nos van a permitir incrementar el alcance de nuestro negocio, tal vez porque, bueno, si es que no es en nuestro país, en otro país o con alguna empresa, algún cliente con el que estamos realizando algún negocio, sí lo exige, ¿no? Entonces, ahí es importante, obviamente, ver todas las regulaciones nacionales, pero si estas son muy escasas, también tenemos regulaciones internacionales que los podemos utilizar como marcos de referencia y poder implementar de una manera adecuada y con las mejores prácticas posibles nuestros sistemas de ciberseguridad, ¿no? Ya que no importa si nuestro país tiene regulaciones o no, la afectación va a ser la misma prácticamente. Perfecto, muchas gracias. Y tenemos otra pregunta. Me dicen, en México, ¿qué empresas tienen implementada la inteligencia artificial y qué servicios? Ok, por cuestiones de confidencialidad, no podemos mencionar específicamente los nombres de las empresas, ¿no? Sin embargo, nosotros como equipo Orben tenemos un par de implementaciones ya de arquitecturas completas eh, de tanto de red de comunicaciones como de ciberseguridad potenciadas por inteligencia artificial que inclusive no son mundos separados, sino que llegan a interconectarse entre la parte de la ciberseguridad y la parte de la red para pues tener un mayor contexto de la arquitectura. Y como este ejemplo, Norben actualmente nos ha tocado implementar y dejar operado por los ingenieros de la empresa un par y tenemos otro par que una vez implementados nosotros administramos estas infraestructuras, ¿no? Entonces, no es algo no es algo que muy futurista, es algo que ya se tiene en el mercado actualmente, ya está colaborando en el mercado actualmente. Específicamente, pues ya muchas empresas ya están indirectamente, están alineando sus estrategias hacia esos escenarios, hacia esas implementaciones de inteligencia artificial, tal vez sin estar completamente comprendidos en el tema, sin verlo como un proyecto de aplicación de inteligencia artificial a la red, ¿no? A veces únicamente lo están viendo o lo vieron como una renovación tecnológica que ya vino con valor agregado toda la parte de inteligencia artificial que le puede proveer la arquitectura de seguridad actual. Y pues muchos de los fabricantes del mercado también ya están direccionando sus productos hacia esos modelos, ¿no? La parte de SOAR, hay muchas empresas que se dedicaban a tener, o bueno, sus productos eran un SIEM tradicional como Splunk, LogRhythm, QRadar,
etcétera, ya están lanzando sus productos SOAR e inclusive están haciendo nuevos startups muy orientados al SOAR, potenciado bastante con Deep Learning, ¿no? Entonces, es algo que ya vamos a empezar a ver con mayor frecuencia, mucho más aún con los retos a los que nos está exponiendo la nueva normalidad, ¿no? Ya que, pues, como algo que ya vimos, ya fue evidente, es que muchas empresas tenían su digitalización planificada a meses o inclusive a años, ¿no? Y pues se acabaron ejecutando en 1 o 2 fines de semana, ¿no? Entonces, esto también va a llevar a que muchas empresas opten por este tipo de soluciones para mantener la eficiencia de su operación y obviamente su operación. Perfecto, pues muchísimas gracias, Fabricio. Ya nos pasamos un poquito del tiempo, entonces pues si no hay ninguna otra pregunta, pues terminamos. Muchísimas gracias a todos por su asistencia. Les vamos a compartir esta presentación para que tengan a la mano toda la información, si se les fue algún detalle o igualmente si quieren ahondar en alguno de los temas que expuso Fabricio, pues estamos a su disposición con mucho gusto y también les vamos a pasar la grabación del webinar para que escuchen las respuestas y la plática de Fabricio. Si, si no hay otra pregunta, pues muchísimas gracias. Muchas gracias, Fabricio. Que, Muchas que, gracias a ustedes. que tengan bonita tarde. Hasta luego.